lo dejo mal. Bueno, aquí vamos a ver todos los procesos que prácticamente va a diferir de la forma de que usted trabajar respecto de lo que vimos en la clase anterior, que era el orden. ¿Por qué? Porque en este caso se va a tratar de una actividad diferente. En el aula virtual les he dejado un video, no sé si ya lo pudo ver, la idea va a ser un minuto. Pero hay que tener en cuenta qué tipo de actividad es la que nosotros vamos a tratar de reflejar en la contabilidad. ¿Sí? Es una actividad de proceso continuo, es decir, que permanentemente vamos a poder ver que igual puede tener el producto en diferentes grados de terminación más trabajo. ¿Sí? Entonces acá va a estar el desafío de ver cómo vamos a copiar eso, cómo lo vamos a registrar, cuál va a ser el costo del proyecto terminado. Hasta ahora, digamos que veníamos trabajando de una manera bastante sencilla, podemos decir, porque creo que costear era un producto o un lote de productos específicos, ¿sí? Donde era sencillo decir, por lo tanto, el costo, por ejemplo, lo que hacía era sumar todos los elementos del costo que han sido consumidos en su totalidad, entonces una vez que se terminaba esa orden de producción, o ese elemento, o ese objeto de costeo, culminaba, entonces yo podría sumar simplemente todos los factores de producción consumidos y ese es el costo. ¿Sí? Distinto en este caso, cuando yo tengo empresas que permanentemente están trabajando, ¿no? Y por lo tanto en todo momento tengo productos en proceso y productos terminados. ¿Sí? Por ahí si ya lo han visto todo, bueno, si no, hay un crédito. Tengo dos, uno con el ejemplo que fue en el fábrica de calor, ¿sí? Por 15 minutos. Vamos a ver un video de internet, pibe. No, todo el rato. Para rápido, sí, ¿sabes qué? Apretó, conecta. Estoy haciendo, y ando muy tarde. Y yo le digo, bueno, necesito recibir, pero conecta. ¿Cómo? ¿Voy a meter ahí? No, vos no hiciste la promo. Sí, yo puse la regular nomás. Va. Permite 5 horas.
tele. Sí. ¿Recuerdas? ¿Cuántos Está corta, 5. 5? Estaba ahí. Yo con lo poco que sabía, aprobaba ese pero ¿Sí? me quería morir. Sí. ¿Tenemos de una? ¿Tenés que tomar uno? No, ahora elegí una unidad. ¿Es ahora? Sí, elegí una unidad. Bonito, me parece. Elegí una unidad 1. 2 preguntas más de otras unidades. Pero si estás más o menos en las otras, ya está. ¿Cuál hiciste en pandemia? 21. Cuando veníamos a rendir, pero no Sí, cursábamos. claro, ese año sí. La cursé virtual y ya que venía a aprender presencial. Bueno, mi amiga hizo así. Y me dice, ¿qué año le hiciste 21? No, estamos en pandemia. Bueno, andale, dice. ¿Aprobó? Ah, pues sí, me voy a conectar. Digo, bueno, yo presento. Lo que sí me dijo que bueno estudiar de los PowerPoint de los profes. ¿Sí? Que está clarito. Pero ya te los conceptos más Me claritos. acuerdo que había, no me acuerdo cuáles, pero sí, no sé si era muy largo, pero sí lo tengo que cargar del año que cursé, No digamos. te pongas, me decía, a estudiar desarrollo de forma, nada, pero todo ejemplo, el concepto claro. Claro, si ahora no me voy a poner X sobre 2 baja. Mexicano, se utiliza principalmente para lavar ropa y hace unos meses se volvió viral en toda América Latina. Creo que una señora dijo que era para hacer perros, cosa que no es cierto. El jabonzote me atrevería a decir que es el jabón más famoso de todo México, que la gente ha encontrado mil maneras completamente diferentes de utilizarlo, incluso en la universidad tenía un amigo que tiene cabello bastante celoso. Y él respondía, solo utilizo jabón. El día de hoy tenemos un recorrido por toda la familia de 42 hectáreas. Inventado por la Autoridad de la República, uno de Finlandia, así es, la fábrica de jabonzote, de variedad de Kevin. Y para el recorrido por la fábrica necesitamos transformar nuestro equipo de seguridad. Vamos a hacerlo. Esta empresa de jabones acaba de cumplir 100 años, existe desde 1920, y estas máquinas que utilizaban toda la fábrica de aceite automotor. A mí me empezó el proceso, aquí se mezclaba el aceite con el cero, se mezclaba por aquí, ya tenía un poco de perfume para que era delicioso, se guardaba en el aceite con el por aquí, y ya lo quería solidificar. Cuando pasaba a la máquina, ya lo congelaba y lo iba cortando para generar hermosas varas de jabón y nuestros favoritos. Al ser una fábrica de 42 hectáreas, necesitamos transportarnos con el estilo de primera clase. Y queda buscando más. Esta empresa tiene su propio sistema de ferrocarriles. Tiene sus vías por aquí, realmente utiliza todos los vagones que están aquí para la materiales, porque es muy grande. Te acabo de decir como tu pasa de estación alguna vez, hasta donde yo vea, a ver, sigue siendo nuestro terreno. Pero después del territorio de tierra, aquí es donde toda la marca comienza, pero para la tarde cómo se hace, vamos a utilizar el programa de cartera. Justo detrás de mí, grandes máquinas que encargan de física, diversidad,
Quiero comprar jabón. Tengo ganas de comer jabón. Esta actividad es una actividad continua, permanentemente, 24 horas por haciendo esto. Si entre varios departamentos, productivos, por donde ellos pasan, incluso el departamento que tiene una parte de intervención manual, no sé, la parte que se ve que derecha en colorante, a veces sorprende a lo que está automatizado, tiene una parte manual, no sé si será que me veo con propósito o es que ese proceso, ¿no? Pero va pasando por diferentes estaciones todo el tiempo a 24 horas. ¿Sí? Entonces acá el desafío está en el costo del producto. Porque resulta que acá voy a poner productos con diferentes grados de terminación. ¿Sí? Acá en algún lugar están los almacenes, donde habrá materia prima, y después la materia prima, fíjense que acá se va a agregar materia prima más costo de conversión, ¿sí? Y en cada una de las subsiguientes etapas, porque cada departamento puede ser una etapa, e incluso en el mismo puede haber varias subetapas, varias partes de esa parte fábrica que va pasando de un lado al otro. Y cada uno de esos lugares tiene diferentes grados de terminación. Puede tener materia prima, costo de conversión, más materia prima o producción en proceso del departamento anterior. ¿Sí? Porque en el que terminó el departamento pasó a este se agregó nueva materia prima más costo de conversión. Tenemos que tener el departamento anterior más materia prima más costo de conversión. Departamento anterior más materia prima más costo de conversión. ¿Sí? Y en algún momento llegará hasta el último departamento donde ya tendré más materia prima más costo de conversión y el resultado va a ser producto terminado. ¿Sí? Bien. Fíjense que cuando costeábamos costo por orden, teníamos una hoja de costo donde yo tenía el total por elemento de costo, mano de obra, materia prima, carga fabril, total. Y yo en algún momento lograba totalizar por sumatorio todos los factores de la producción consumida. ¿Sí? Y detectaba cuál era el costo total y el costo unitario. Bien. Acá es un poquito más complejo, no mucho más difícil, pero un poco más complejo. ¿Por qué? Porque acá todo el tiempo voy a tener elementos en diferentes calibres, con 0 grado de terminación hasta 100% de grado de terminación. Y toda la posibilidad de intervenir factible. ¿Sí? Bueno. Entonces ya tenemos que idear, pensar de qué manera entonces vamos a poder contabilizar eso. Ustedes vamos a hacer una pregunta de leyendo algo. Pero de alguna forma, ¿cómo se nos ocurriría?
tecnología, ¿no? Para mentalizar esto. Obviamente todavía vamos registrando lo que se va a resolver. ¿Sí? En efecto, cada vez que haya una descarga de inventario, se va a contabilizar. Por lo cual debe estar haciendo teniendo. Descargamos el inventario, va a seguir siendo contable. Materia prima, bueno, ¿cierto? Producción del proceso, como hacemos siempre, como materia prima, costo de conversión. Acá estamos súper simplificando el vacío, ¿no? Ya se acuerdan que ahí diría mano de obra, carga de familia, carga de mano de obra, tenemos que haber hecho toda la legislación de mano de obra que corresponda, ¿no? Si no estamos simplificando la vida. En realidad, significa que cada departamento va a tener su control respectivo, ¿no? De materia prima, de mano de obra y de carga familiar que en realidad va a ser en la registración de las bases de asignación, ¿no? La base de asignación que le corresponda para cada departamento y lo que sea más representativo para cada uno. ¿Sí? Esto va a quedar para después ¿Dónde cierran? Te toca la flechita arriba. El último es creo que cerrar sesión. El de arriba. Yo nunca cierro sesión. Nosotros no tenemos cambio de ronda, no tenemos la sede. Yo tampoco, porque se me olvidó la contraseña. Me olvidé la contraseña, no cerrar sesión nunca. Bueno. Entonces, nosotros vamos a poner una pequeña explicación. Este sistema de control por procesos, sin la diferencia de otro sistema, va a ser para una producción tipo continua. O sea, que permanentemente, a 24 horas, voy a estar fabricando el producto. ¿Sí? Esto da como resultado, este tipo de actividad tiene muchas unidades de producción que son todas idénticas. Idénticas o prácticamente idénticas. Bueno, ¿cómo vamos a hacer este sistema de conteo? Vamos a dividir en 3 etapas. Por un lado, vamos a medir la producción requerida en un periodo, vamos a medir los costos que se incurren en el periodo y vamos a calcular el costo promedio que tenemos a partir del costo total a lo largo de toda la producción. ¿Sí? A ver. Entonces, primero tengo que medir cuántas unidades tengo en el periodo. ¿Sí? Segundo, tengo que medir los costos que se incurren en el periodo. Y tercero, calcular el costo promedio. ¿Por qué? Porque es bastante complejo primero medir cuántas unidades tenemos. Si ustedes recorren esa fábrica, imagínense que van ese día y ven todo ese recorrido. ¿Cuántas unidades hay hoy? ¿Cuántas unidades fabricamos? Bueno, por ahí lo primero que debemos es ir al mercado nacional y contar cuántas hay en el día. ¿Sí? ¿Cuántas unidades terminadas tengo hoy? Empiezo a las 0 horas y termino a las 24. Y cuento cuántas hay terminadas. Si
Entonces uno dice, bueno, sí, las terminales son 1 millón de unidades. Bien, pero resulta que ese millón de unidades no es todo lo que se produjo en el día. ¿Por qué no sería todo lo que se produjo en el día? Porque ella no está en el proceso todavía. Y puede ser que al inicio había muchas que también estaban en el proceso. ¿Sí? Imagínense que estoy a las 23:59. O sea que yo no voy a contar ninguna de las que están en la fase de producto terminado. Y la ley de esa empaquetada. ¿Sí? Durante todo el día anterior, todo esto está lleno de cada departamento tiene cosas que están en proceso. ¿Sí? Y no la fabriqué tampoco a las 0 horas que empezó. Ya las voy a fabricar en el día anterior. Se viene fabricando. Entonces, empieza a correr el minuto 1 y ya empiezan a crear productos que están terminados. ¿Sí? Significa que con anticipación algo se puede fabricar. A su vez, cuando yo corte y diga son las 24 horas, puedo decir, este es el último terminado. Cuando lo estoy viviendo, ¿no? Eso es seguir fabricando. Al mismo tiempo que lo estoy viviendo, todo esto me está lleno. ¿Qué dice? Significa que también se están procesando de fabricar. ¿Sí? Cuando se hace la medición, digamos, entonces, hay que tener en cuenta todo lo que está en proceso que se está fabricando. Cuando se hacen los diseños de planta, se empiezan a tener en cuenta cuáles son las capacidades que se van a instalar. Porque si yo instalo departamentos con diferentes capacidades, después se produce el cuello del hotel. ¿Qué sucede si el primer departamento tiene una capacidad para 1000 unidades? Y el departamento 2 tiene para 200 unidades. Y el departamento 3 tiene para 300 unidades. ¿Qué nos pasaría? Unidades, 200 unidades, 300 unidades. ¿Qué nos pasaría? Si yo para fabricar 1000, esto se fabrica 1000. Paso acá, a 200 unidades. ¿Puedo fabricar 200 unidades? Sí. ¿Sí? Este departamento voy a tener que hacer. Usted debería hacer. Sigue fabricando, acumula. Fíjense que tenemos varias opciones. O este departamento que tiene capacidad para mí sigue haciendo aquí, entonces el primer día le sobraron 800, el segundo día le sobraron 800, el tercer día le sobraron 800, que no es más su niña almacén, ¿sí? Este otro es fabricado por 200. Pasa al departamento que tiene exceso de capacidad, entonces sigue pasando, digamos. Pero acá se está más bueno de lo que es. Digamos que es importante que cuando salga el diseño de planta, verificar la capacidad que se instala. O sea, no es que instala planta de. Después se puede llegar por aquí, digamos, con el uso, por el nivel de actividad que utiliza. Entonces, trabajar en ese nivel de actividad para que no se haga en el hotel. O lo es más inteligente, desarrollar todo con la misma capacidad. ¿Sí? Para que después los niveles, todo va a dar más o menos de arriba. En el momento que yo puse a liderar este puesto del modelo son todos los problemas del diseño de planta. ¿Sí? Bueno, tanto esto como el diseño del proceso productivo, porque no necesariamente todas las cosas se tienen que desarrollar, digamos, con la única secuencia. ¿Eso qué significa? Que puede suceder que el paso 2 y el paso 3 capaz
cosas así distintamente, uno primero y otro después. O puede hacerse después de otro paso. Entonces muchas veces hay que ver cuál es el proceso que optimiza ese trabajo, ¿sí? Eso es un tema que se ve tan vinculado con nuestro proceso, nosotros no lo vemos en la materia en sí. ¿Sí? Lo que hace el sistema de cómputo sí lo vemos porque se llama el método del camino crítico. El método del camino crítico es que precisamente empieza a escoger cuál actividad es la más conveniente para ir realizando para que se optimicen los tiempos. ¿Sí? Para optimizar los tiempos de producción también lo optimizan los costos. Todo esto está vinculado con todo el proceso. Tenemos que un pedacito que nosotros no lo vemos, no se ve pero porque estamos viendo específicamente la parte ahora de costeo y ejecución contable. ¿Sí? Entonces digamos tiene otra parte acumulada. ¿Sí? El chico que estudia ingeniería también ve mucho el tema del método de planificación. ¿Sí? En la administración algo de eso veía, ¿cierto? ¿No? CPM, PERT, ¿no habla de PERT? Sí, no. La administración sería el sistema PERT, es decir, Program Evaluation Technique, para ver la programación del cambio no es correcto, se lo guardaba, se copia para atrás, se estaba cuál era el método administrativo más eficiente. En la 1 puede. No. Capaz que ahí se tocó así un poquito en algún programa. Bueno, continuamos. Bueno, este sistema de costeo vamos a presentarlo cuando la producción no está sujeta a interrupciones, sino que se desarrolla de forma interrumpida, de manera que no es posible tomar decisiones aisladas para producir uno u otro artículo de química, sino que la producción está sujeta a la secuencia durante periodos indefinidos. Por lo tanto, podemos decir que la producción es en serie o en línea. La producción en serie, en línea, en continua, vamos a utilizar el técnico. El sistema de costo por procesos se obtiene hasta que se hace el cierre o inventario final y siempre se calcula de una manera más general. Ustedes cuando costeaban costos por órdenes específicas, que tenemos esa hojita de costeo, sabíamos cuánto era el costo específico de ese orden. ¿Sí? En cambio acá, como siempre se está fabricando, yo no sé cuánto es el costo específico de este carbón. ¿Sí? Por ejemplo, sale un carbón A de lo que se ha producido ese día y que tal vez empezó a producirse el día anterior y tiene su costo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para costearlo? Vamos a costearlo de una forma general, es decir, vamos a sacar costos promedio. ¿Sí? Tampoco que lo vamos a matar sin poder conocerlo, porque sabemos que siempre el mismo proceso productivo, siempre más o menos consume los mismos factores de la producción. Hay una fórmula que se trata de respetar, hay un procedimiento. Entonces nosotros suponemos que siempre consume lo mismo, o debería ser lo mismo. Es más, el costo por proceso que vamos a volver tiende a existir la estandarización del proceso. ¿Sí? Es decir, a determinarse el costo que debe tener. Acá se empiezan a hacer estudios más científicos en donde nosotros sabemos cuál es la fórmula de esa producción de sumo producto que debe tener, cuánto de mano de obra, cuánto de carga fabril, cuánto de materia prima en cada uno de los departamentos. ¿Sí? Pero en medida que se están midiendo cuánto deja el departamento por el otro decir estandarizado, por lo tanto, cualquier desvío sobre eso sería considerado pérdida, ¿no? Problema. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que nos empieza a simplificar un poco la vida. ¿Por qué? Porque si yo utilizo costo de estándar, y el costo que debe ser, yo directamente puedo ir midiendo, ¿no? ¿Cuánto es el costo que tiene cada producto? ¿Cuál es el costo que debe tener y que debe registrar? ¿Sí?
Bueno, este costo por proceso es una técnica promedio para asignar los costos directamente a unidades producidas durante el periodo. La asignación de costos a las unidades de producción en el proceso de promedio y el costo real de producción se obtiene dividiendo los costos de producción departamentales entre la cantidad de producción departamental de ese periodo. ¿Qué significa? Que yo por cada departamento voy a tener cantidades de unidades producidas. ¿Sí? Unidades producidas en el departamento X. ¿Sí? Supongamos que este es el departamento 1. ¿Cómo se hacen las unidades que puede tener el departamento 1 dentro de las primeras 24 horas? Vamos a suponer que lo saco foto, ¿cierto? Una cosa que yo miro y otra que yo saque foto, ¿no? Si yo saco foto, ¿qué es lo que veo? Lo que está en ese momento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podrían estar las unidades de este departamento? En este departamento, yo saco una foto con la unidad, pausa, quedamos en contar. ¿Sí? Entonces, en ese momento, así como está, yo puedo ver materia prima recién ingresada, no le pasó nada. ¿Sí? Y acá tengo materia prima con algún costo de conversión. ¿Sí? También puedo ver que hay productos terminados y en stock. ¿Saben la foto? Materia prima recién ingresada, materia prima que se está trabajando, productos terminados que están acá en este departamento, si no lo paso para el otro. Y después puedo ver, hay un registro, no sé qué hay un registro, no es nada más un registro de terminada y transferida. Pero es un registro, no la veo, no veo la unidad. Acá saqué la foto de ese momento, ¿qué todo en ese momento? Materia prima con algún grado de contaminación, que puede esto dividirse en N posibilidades, ¿no? Porque está desde que empezó el proceso, que ahí se está vertiendo la materia prima, hasta que acá la termina conforme al cuadradito de jabón, que ese es el primer departamento. Pero en todo ese medio que va desde allá hasta acá, hay 18 pasos. Por lo tanto, puede haber 18 posibilidades de grado de terminación. ¿Sí? Después me detengo los cuadraditos terminados. Y después puedo ver el registro cuántas pasadas por el departamento, pero es un registro para mí. ¿Saben por qué? Porque al mismo tiempo, si yo dije pausa, y si yo miré el departamento, uno de los compañeros fue y vio el otro departamento. El otro departamento, ¿qué es lo que vio? Vio unidades del departamento anterior. Está viendo acá me pasa y todavía no se puede trabajar sobre la misma. ¿Sí? Está viendo materia prima recién agregada, está viendo materia prima recién agregada, más unidades del departamento anterior, más costos de conversión. Todo se está viendo. Y esto, obviamente, todo esto en los diferentes grados de terminación prevé. Y acá también está viendo unidades terminadas y el stock del segundo departamento. ¿Sí? ¿Está diciendo? Saqué una foto y ven todo esto en el departamento. Pero ahora voy a usar cuánto el costo del fabricante. El costo. ¿Cuánto es el costo? Si yo me imaginara que sobre
existe un solo departamento. ¿Cuánto sería esto? Sí, pero a ver, vamos al primer departamento. Departamento 1. ¿Cuál sería su costo? Lo que gasté sobre lo que producí. ¿Cómo? Todo el costo que gasté sobre la unidad que producís. Claro. Acordémonos que incluso al inicio, ya no se lo puse, pero como esto sigue produciendo, también tengo unidades al inicio, ¿no? Entonces, fíjense que cada proceso Ahora la cosa. este proceso todo el tiempo está comiendo factores de la producción. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo mida este proceso para obtener estas unidades, vamos a ver unidades que estaban en el proceso al inicio, más materia prima, más costos de conversión. ¿Sí? Por lo tanto, esto yo lo puedo empezar a trabajar de alguna forma. ¿Sí? Primero que nada, tengo que conocer cuántas unidades estoy fabricando, ¿sí? O cuántas unidades yo tengo en el proceso. Entonces yo voy a trabajar con unos cuadros que se van a llamar cuadros de movimiento unidades. No vamos a ver bien cómo está. Pero este cuadro de movimiento de unidades es el que a mí me va a preguntar cómo se van a mover las unidades dentro de este departamento. ¿Qué es lo que yo proyecto hacer y qué es lo que logré hacer? ¿Sí? Entonces, dentro de ese cuadro de movimiento de unidades yo voy a tener unidades programadas a rendir, ¿sí? Unidades a rendir, siempre se graba así, uno tiene tanta programación para este nivel, ¿sí? Hay una orden permanente de producción, ¿sí? Ustedes seguramente no van a escuchar esa frase o van a ver la bibliografía cuando hablan de la orden permanente de producción. La orden permanente de producción, ¿sí? Porque antes teníamos la orden de producción. Y la orden de producción era para un lote de un tipo de producto, ¿sí? Acá una orden permanente significa que siempre la orden que todos los días haga lo mismo, ¿sí? Y está en función de ese nivel de actividad. Esa orden permanente me ordena hacer tanta unidad. Vamos a suponer que yo tengo que hacer por día 100. ¿Sí? Son unidades a rendir. ¿Cuántas existen? Unidades rendidas. ¿Cuántas puedo hacer en ese periodo? ¿Sí? Unidades a rendir y unidades rendidas. Las unidades rendidas significan si tú tienes que hacer 100, hiciste 100 y tal vez 100 y las rendidas dicen, si ¿dónde están esas 100? Esas 100 pueden estar en diferentes lugares. Pueden estar terminadas en stock, como les dije hace rato. Yo medí, tenía organización 100, ahí está la 100. Hay un rebote, o sea que tengo que esperar un rato para poder pasar, todo un día, todo algo. Por eso están todas acá. Bueno, puede ser que no. Puede ser que terminadas y en stock 20. Terminadas y transferidas al siguiente departamento 80. ¿Sí? ¿Me limpió todas? Me limpió todo lo que decía la orden permanente. ¿Sí? ¿Qué otra alternativa tengo? Que pueden estar terminadas y en stock, terminadas, transferidas o perdidas. Puede ser que tenga la orden de hacer 100, fabriqué las 100, 90 o las tengo o las mandé por otro lado y 10 desaparecieron. ¿Sí? Si esas 10 desaparecieron
Y es algo anormal que tiene que suceder. ¿Sabes? Se puede ir ahora. Es normal que haya un gol. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo acá lo que estoy haciendo primero es analizar esa orden de producción para después tomar un criterio sobre la evaluación que tengo que tener. ¿Por qué? Porque esto que yo mande a rendir después rinda, esto es ejecución. Necesito unidad de sistema. Esto al lado tiene factores de la producción que están siendo consumidos. ¿Sí? Es decir, que lo vamos a ver, van a tener asientos contables de tipo, producción, procesos, materia prima, producción, procesos, materia prima, cada cantidad de unidades que fueron pasando. ¿Sí? Yo la fui cargando el costo. Cuando termino, habré hecho productos terminados del departamento 1 a producción de procesos. ¿Sí? Hay que darle todas terminadas en stock. ¿Sí? Cuando lo pase el próximo departamento, será producción y proceso del departamento 2 a productos terminados en el stock del departamento 1. Y les saqué unidades que están pasando al otro departamento. ¿Sí? Algunas quedarán en stock, otras son transferidas. Ahora, ¿qué pasa con el pérdida? ¿Qué pasa si me desaparece la unidad y me desaparece por una cuestión ajena a la empresa y se la cobro? ¿Qué se hace con esa unidad? ¿Ah? ¿Qué pasaría? No pérdida. Significa que yo acá, esto que entró a producción del proceso, nunca fue terminada en el stock, tal vez está terminada en el stock y nunca va a pasar a otro departamento. Significa que yo las tengo que sacar determinadas en el stock, ¿sí? Y dar a la unidad perdida. Las robaron, porque descubrí eso. Ahora, puede suceder otra cosa, que estas unidades perdidas sean normales. Porque yo digo, bueno, yo pongo producción 100. Sí, van a salir una fallada. ¿Sí? Lo normal es que salga uno fallado. Entonces, cada vez que veo que sale uno fallado, ¿sí? Yo sé que eso es normal. ¿Sí? ¿Lo puedo explicar? No lo puedo explicar. Porque yo dije, tenía que fabricar 100. No fabriqué 100, fabriqué 99 y una fallada. Esa fallada va a ser el problema. Vamos a suponer que no se le puede hacer el proceso. ¿Qué debería hacer con esa buena fallada? ¿Hay que hacer algo o no hay que hacer nada? Pues acá estamos, antes de meterlo a ver todos los cuadros, más leer más o menos, ¿no? Porque esto es lo que me ayuda a después, me digo, un padre que compré esto, lo veo cada año. Al no hacerse nada, acá igual lo que enumerar, ¿sí? Para decir, terminal de transferido, terminal de pérdidas normales, tantas, 10 unidades, 5 de pérdidas normales, las que fuera. Bueno, ¿qué consecuencia tiene el hecho de tener pérdidas normales sobre el costo de la unidad? ¿Y qué consecuencia tiene que la pérdida sea normal sobre el costo de la unidad? Tenemos que empezar a pensar. Yo junté un montón de costos, cargué el costo muchas veces en producción de proceso. Todo esto lo mandé a terminal. Vamos a hacerlo sencillo. Siempre. Vamos a suponer que acá cargo el costo 100, entre todo el 100, ¿sí? Terminado y en stock. Terminado y transferido, pérdidas normales, pérdidas anormales. A producción del proceso, se supone que fue así.
En realidad sería todo terminar el stock y terminar el stock primero. Si ya se transfiere, ¿no? Acá estoy simplificando la 100. ¿Sí? Acá que vector 100. Primero, pérdidas normales que un jamás le daría valor. No necesitaría plata para pérdida normal. Se reparten con las botas. ¿Sí? Por lo tanto, cuando existe cuando existe pérdida anormal, yo le tengo que dar un valor exacto de eso que tiene en el proceso y algo vale en esa unidad de pérdida que daría pérdida, que daría todo el resultado. Entonces suponemos que terminar en el entorno 90, terminar en transferida 8, ¿sí? Y pérdida normal en 2. Esas dos darían pérdida. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Qué impacto tiene en el costo unitario de las unidades buenas? ¿Tiene algún impacto? La anormal. Ningún impacto. ¿Por qué? Porque también son dos unidades que desaparecieron, que están en una unidad buena. ¿Sí? Estaba en esto y vino alguien y se lo llevó. ¿Sí? Desapareció. No me cambió el costo del proceso productivo. ¿Sí? Esa pérdida anormal no me cambió el costo del proceso productivo. Lo que hizo fue que desapareció por alguna razón. ¿Sí? Puede ser culpa del proceso, culpa del empleado, culpa del ladrón, de lo que fuera, pero desapareció una unidad buena. ¿Sí? Por lo tanto, no me cambia el costo de las unidades, por lo tanto, yo divido sobre todas las unidades que tenía para dividir. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Es un costo unitario. El costo total, lo que va al costo cambia porque estoy matando el costo de esa pérdida. ¿Sí? Pero el unitario no va a cambiar. Ahora, cuando yo tenga pérdidas normales, ¿sí? Esas pérdidas normales significa que no va a cambiar el costo total. ¿Sí? El costo total va a seguir siendo el mismo. Yo no mando a pérdida el valor de la pérdida normal. ¿Sí? El valor de la pérdida normal va a ser absorbido por el costo de la unidad de buena. ¿Sí? ¿Qué significa que va a ser absorbido por el costo de la unidad de buena? Si yo tengo terminada en esto 90 unidades, terminada en transferida 8 unidades y pérdidas normales 2 unidades. ¿Cuánto sería mi costo total? Y que hay que cubrir, ¿sí? ¿Será 100? ¿Sí? ¿Cuántas unidades tengo para dividir? 2 menos, tengo 98. Significa que el costo de esta unidad es más caro. ¿Sí? Un poquito más caro. Cuando tengo pérdidas normales, incremento el costo unitario. ¿Sí? ¿Pero incremento el unitario o no? Sí, porque es normal. Si tengo pérdidas normales, incremento el costo unitario. Si tengo pérdidas, unidades perdidas anormales, no incrementa el costo unitario de esa persona, tiene costo igual que una unidad buena. ¿Sí? Son estas cuestioncitas que las tenemos que hacer cargo para después entender cómo funcionan estos cuadritos de producción y proceso. Entonces acá tengo las unidades que se van a fabricar, la orden de producción, lo que se produce, la orden de producir permanente, lo que obtengo. ¿Sí? Lo que obtengo me permite saber qué voy a hacer. Yo puedo tener unidades terminadas, y al cielo también puedo tener, un tema bien importante es que también puedo tener al cierre del periodo el proceso todavía. ¿Sí? De hecho, yo tengo orden de producir 100. ¿Qué pasó al final? Bueno, terminé
90, el proceso quedó 0, empezamos, y terminaba de intervenir, después el proceso quedaron 90 y terminaba bien. ¿Sí? Puede pasar, pero ya estoy diciendo qué hice con esa orden. Esto que está acá, esta cantidad de unidades, son las que a mí me van a permitir sacar el costo unitario y el criterio que debe tener para sacar el costo unitario. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Vamos. ¿Dudas? ¿Cómo hay otro que asocian? Bueno, son tareas normales como los problemas normales. No me alcanza. No me La alcanza. parte es normal, A veces sí. la unidad es buena, Hasta 5, 5, sí, vale más, vale poco. ¿Sí? Para absorber ese Para un costo. poquito más. Así que yo voy a dividir sobre menos unidad. ¿Sí? Cuando la pérdida es anormal, yo tengo que hacer castigar el costo de la unidad buena. No, yo fabriqué 10 mesas buenas y viene alguien y se roba una. Bueno, ahora la 10 mesas valen un poquito más para compensar la jugada. No es eso. Bien. Bueno, acá tengo entonces el flujo que se tiene de un costo por proceso que no se trata de pasar de un departamento al otro. Acá tengo todo el costo de los materiales directos, la mano de obra, la carga fabril, entra a los diferentes departamentos, ¿sí? Al departamento A, y de forma secuencial pasa al departamento B. El departamento B tiene lo producido del departamento A más nuevo montón de fabricación, ¿sí? Más costo de conversión. Del ciclo de productos terminados y luego artículos. Hasta ahí tenemos claro entonces que yo voy a tener una orden permanente, la orden permanente me va a decir cuánto debería fabricar y voy a tener una medición en algún momento para poder ver cuánto hice de esa orden permanente. Eso es lo que a mí me va a permitir conocer cantidades de unidades. ¿Sí? Si ustedes se fijan hasta ahora, hemos hablado como que fuera súper fácil, porque acá no digo, bueno, sumo todos los costos, acá hicimos. Nosotros sumamos todos los costos y decimos, bueno, sumamos todos los costos y decimos, no, está fácil, porque los costos los divido sobre la cantidad de unidades y listo. Saca el costo unitario. ¿Sí? Pero bueno, como siempre nos gusta poner un poquito más de entretenimiento, yo tengo acá producto del proceso, acá está, y a esto le hemos cargado los 100 pesos. Después fuimos activando el producto terminado, le saqué 90. ¿Sí? Por lo tanto, acá está 90. Y esto estaba en principio fácil, cuando yo decía no quedó nada de producto del proceso. ¿Sí? Cuando yo le sacaba 100 al producto del proceso y activaba 100, después me podía quedar algo todo, algo perdido y algo transferido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que yo hacía era sacar cuando el costo lo divido en 100 y gastaste en la mitad. Ahora, ¿qué pasa si acá productos terminados, que después van a pasar también el transferido y demás, que hay 90 unidades? Bueno, acá está bien fácil, me da 90 y 40, cada uno está. Pero acá resulta que yo tengo en proceso todavía 8 unidades. 8 unidades de proceso. Y tenía 2 que se perdieron normalmente.
se va tengo 8 unidades de proceso y encima estas no están todas terminadas porque como hay diferentes etapas, tienen diferentes grados de terminación. Entonces, para poder hacer la división total, yo tengo que saber cuántas unidades me representan la producción del proceso. ¿Sí? Porque está fácil primero pensar en unidades terminadas, y totales sobre unidades terminadas completas y unidades complementarias. Ahora, yo no tengo acá unidades terminadas completas, acá tengo unidades incompletas. Tengo algo que ordené hacerse. El proceso ordené que se fabriquen 8 unidades de maíz y tienen diferentes grados. Desde la primera que está iniciando hasta la última que le falta un empujón y ya sabe cómo terminar. O sea que hay mucho detalle. Entonces nosotros tenemos que utilizar alguna técnica, algo que esto lo traduzca en unidades terminadas. ¿Y cómo lo vamos a traducir en unidades terminadas? Vamos a ver un concepto inventado, que es la producción equivalente. ¿Sí? Un concepto que se llama producción equivalente. Lo que hace es decirnos cuánto representaría en unidades terminadas si yo el esfuerzo volcado a este proceso lo hubiera volcado exclusivamente a una unidad. ¿Sí? Si yo tengo 100 unidades que tienen un grado de 1% de terminación, no es lo mismo que tener 100 unidades con el 99% de terminación. ¿Sí? ¿A cuántas unidades equivaldría? Si estamos hablando de todo lo que hemos hecho con ese grado de terminación, en el primer caso, la misma que tengo, todo este esfuerzo de acá de 100 unidades que se están empezando equivale a 1 unidad de terminación. ¿Sí? Yo tengo 100 unidades con el 1% de grado de terminación. Ahora, si yo tengo 100 unidades con el 99% de grado de terminación, ¿a cuánto equivale eso? A 99 unidades. ¿Sí? Entonces, lo que estudiamos en la producción equivalente es decir, che, todo lo que usa este proceso, como ver cuánto de terminación por el elemento del costo tiene, para que yo pueda saber sobre cuántas unidades dividir el costo que está cargado en producción del proceso. ¿Estamos ahí? Para poder sacar su respectivo costo unitario. Digamos que ahí permite un poco el problema, ¿sí? Cuando usted habla de la parte práctica, porque va a estar muy fácil decir, che, a ver, cargo el costo. Tenía tanto activado, que lo estamos al inicio de la cuenta, que representa ese departamento y todo su consumo, cargo a activarse todo lo que va a consumir en este largo de tiempo, el primero a la cuenta del mes, pongamos, todo como un proceso. Esta parte es fácil todavía. ¿Sí? Me dicen esto, cargo lo haciendo. Bien. Después me dicen, se terminaron tantas. Y ya no tengo que pasar a terminado el stock. Por ahí empieza el problema para saber si. ¿Y a qué valor paso a los que terminamos? ¿A qué valor paso a los que quedaron? ¿A qué valor mando a las pérdidas normales? ¿Y cómo afecta esto si hay pérdidas normales dentro de ese circuito? ¿Sí? Entonces ahí se pone el problema en sí. Ustedes van a trabajar lo que me mantiene en el sector contable. ¿Sí? Ustedes van a ver los cuadros de marcha que van a hacer profe cuando práctica, van a tener esto que es la medida, que está pensando en números. ¿Sí? Pero lo importante es que nosotros hagamos el trabajo primero. Porque esto me va a dar la cantidad de unidades, dividir, sacar el costo unitario y saber cuánto se activa en cada cuenta respectiva. ¿Sí? ¿Vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver? 4:30. ¿Quieres hacer una pausita o quieres que empezamos? ¿Ah? ¿Pausa?
Me voy a darle pausa. Pausa. 10 minutitos. Vamos a tomar agüita. Representa este cuadro de movimientos lineales. En parte práctica, seguramente la funcionalidad cuadro de movimientos lineales, en donde se va a representar esa orden permanente de producción. Yo tengo una orden de producción de 35.000 unidades. Puedo llegar a tener inventario de inicio, cantidad de unidades para el inicio, o que se prevé para el inicio. ¿Sí? Y cuántas se van a iniciar en el periodo actual, por lo tanto, este es mi orden de fabricar. ¿Sí? Vamos a fabricar 35.000 unidades. Después está la realización que se hizo en esas unidades. ¿Cuántas se terminaron? Se terminaron 30.000 y quedaron en el proceso 5.000 unidades. Estas 30.000 pueden estar terminadas en stock o terminadas en la feria al siguiente departamento o de ambos tipos. ¿Sí? En este caso, pueden estar terminadas y transferidas en este periodo. O sea, ya se transfirieron al siguiente departamento. El siguiente departamento también va a tener órdenes permanentes de producción para que se tenían al inicio, las que pusieron en el periodo, las que se preveían recibir del departamento anterior. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le va a suceder cuando van a tener terminadas de transferencias? Este flujo de producción lo van a tener por cada departamento. ¿Sí? Para analizar todo el movimiento dentro de cada departamento. Bien, ¿qué es lo que dijimos que era más complejo? Era más complejo el análisis de lo que estaba en proceso, porque tenía diferentes grados de determinación. Este flujo de producción entonces teníamos que 30.000 unidades terminadas y que estaban completadas y transferidas, significa que tenía de material directo o materia prima un grado de avance del 100% de determinación. ¿Sí? Y del costo de conversión, que mano de obra para la fábrica, también un 100% porque determinada. Entonces, este cuadrito de unidades tiene el 100% de acabado. ¿Sí? ¿Cómo está respecto de su terminación la producción del proceso? Entonces, en este caso dice, bueno, lo que es material, materia prima, estaba al 100%, o sea, le faltaba trabajo, nada. Entonces se pasa al proceso productivo, se ya se recibe la materia prima, pero todavía no trabajaron o están empezando a trabajar. ¿Sí? Por lo tanto, como toda la materia prima ya se recibe, decimos que tiene un grado de avance del 100%. Respecto a los métodos de conversión, y no está terminada. Recién se empezó a trabajar sobre la misma. Por lo tanto, tiene un grado de avance del 20%. En este caso se midió así. Esto puede ser por N cantidad de unidades necesarias en la ponderación. Siempre va a haber alguien que va a hacer una unidad. Todo esto tiene un grado de avance de tanto. ¿Sí? Si señala el promedio, que tendría unidades que están más próximas a terminarse y unidades que le falta mucho por terminarse. ¿Sí? El promedio es el 20%. Por lo tanto, yo ahora quiero saber cuántas unidades equivalentes tengo. ¿Sí? En lo que hace a materia prima, significa que yo el costo de materia prima, lo que yo activé, producción del proceso de materia prima, ¿sí? Lo voy a dividir en 35.000 unidades equivalentes. ¿Sí? Porque tengo 30.000 ya, saber que van a terminar, 35% y 25.000 también. Por lo tanto, todo lo que yo activé como producción del proceso de materia prima y producto terminado de materia prima, lo divido en 35.000. Entonces me dan 2 unidades sobre esta cantidad ya terminada. ¿Sí? El costo de conversión, en cambio, tengo una parte que tiene el 100% y una parte del 20%. Por lo tanto, pondero 100.000 por el 20%. ¿Sí? Y por otro lado, acá tengo 5.000 por el 20%, ¿sí? Me da 1.000 unidades terminadas con ese grado de determinación, a eso me refiero. Ya son 5.000 que están en proceso, me aplico el 20%, me quedan 1.000 unidades equivalentes. ¿Sí? Ese esfuerzo sería el haber puesto ese 20% sobre 5.000 como que lo hubiera puesto sobre el 100% de 1.000. ¿Vamos ahí? Por lo tanto, me da que el costo de conversión
se va a dividir sobre 31.000 unidades. ¿Sí? Bien. ¿Cómo asigno el costo total de producción? Porque todo esto se cargó al costo. ¿Sí? Este valor costo total de producción es lo que está estableciendo producción del proceso a materia prima y carga por el costo de conversión, 146.000 pesos. ¿Sí? Entonces, si yo sé que en unidad equivalente tengo que se cargó 84.000 pesos en materia prima, ¿sí? Y tengo 35.000 en unidad equivalente, significa que por cada unidad equivalente yo tengo 2,40. ¿Sí? 2,40. Significa que de acá, me dijo que yo iba a rendir, ¿se acuerdan que yo tenía terminada y transferida, terminada y el stock, terminada y el proceso? El costo por cada unidad, yo voy a hacer 2,40 por la cantidad que tengo de cada una. Si son 35.000 y cuidan todas terminadas y transferidas, sería 2,40 por 35.000 que quedan en terminada y transferida ese valor. ¿Me sigue eso, no? Bien. El costo de conversión que me dice que carga 62.000 en costo de conversión. Y tengo 31.000 unidades equivalentes. Entonces voy a ver cuánto de esto yo voy a hacer 30.000 terminada y transferida. ¿Se acuerdan que eran 30.000 el año pasado? Por 2 pesos. Entonces 60.000 pesos pasan de producción del proceso a terminada y transferida a producción del proceso. Y después, departamento 2. Terminadas, a producción de procesos, 30.000 unidades, 60.000 pesos. Y después de producción de procesos, departamento 2, le cargo los 60.000. Lo que dije. Ya lo tenemos con estos números. ¿Sí? Vamos a suponer que son las. Entonces, producción en proceso, todo esto lo que le cargué 146.000 pesos. 146. 0,50. 0,50. Sí, eso se canta. Pinto 4.050. Y acá 60 2.000. 62. Bueno, y ahí se terminó una cantidad determinada y otra parte está en proceso todavía, está en proceso que acá, no lo acá. ¿Sí? Y lo que está terminado, yo tendría que dar producción en proceso departamento 2. ¿Sí? Ahí iría para. Pero no, antes de esto, tengo que ponerlo terminado. Acá, producto terminado, departamento 1. ¿Cuándo está terminado el departamento 1? En el proceso. ¿Cuándo se terminó? 30.000. ¿Sí? 30.000 unidades, ¿por cuánta plata? Acá vendría 30.000 por 2,40 y el otro cuánto era 2 pesos. 2. Esto es lo que queda acá. La diferencia me quedó igual en el saldo de producción del proceso. ¿Sí? Y producción del proceso me va a quedar evaluada. Producción del proceso, en realidad, producción del proceso, yo le escribí 146.000 pesos y le presté cuánto. ¿Cuánto da?
Segundo, sí. 31 por 4, 40. 440. 132. ¿Cuánto sería? 132. ¿Cuánto sale? Yo sé que fue. Sí, yo sé que fue. No, es 4. También 142. Pero me falta 2. Entonces le doy 14. 007. Y el de acá sería 5.000 o 2,14 más 5.000 por 0,20, que es grado de terminación, por 2 pesos. ¿Sí? Bueno. Yo que ahí nos quedó eso de haciendo contable. ¿Sí? Y a nosotros, para poder saber entonces cuánto es ese tributario, después nosotros vamos a dividir sobre la cantidad de unidades equivalentes que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el tributario? Todo es 2. Entonces, unidades terminadas en cada medida, y el 31 por 4,14, 232, ¿dónde está? 0,43, que es lo que nosotros calculamos acá. Esa pasa al departamento siguiente. Inventario final a 5.000 unidades, y esta es la evaluación de esas 5.000 unidades, los 14.000 pesos, 0,7. ¿Sí? Bien. Acá radica todo el tipo de cuestión, porque lo que busco es conocer cuánto es el costo de cada unidad. Este trabajo lo vamos iterando, así que lo vamos repitiendo. Pasa a salir del departamento, el siguiente departamento lo tengo ya al inicio, que son datas que ya vienen del periodo anterior. Después tengo unidades que vienen del departamento anterior, eso es que tenemos siempre en cuenta, muchas veces se confunde. Una cosa es unidad del periodo anterior y otra cosa es unidad del departamento anterior. ¿Sí? Yo al inicio tengo unidades que vienen del primer departamento que quedaban en el proceso. Lo que queda en proceso en el primer departamento, en el primer periodo, en el segundo periodo, son unidades de proceso al inicio. ¿Sí? ¿Estamos ahí? En este cuadro a rendir, en la orden permanente, yo tengo lo que me quedó en proceso de inicio, más la nueva orden de producción en el periodo. ¿Sí? Lo que yo rindo, entonces, como quieran, después de haber terminado todo lo que ordenado. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿No? No. Más o menos. ¿Qué es lo que podemos ver? Sacar el costo unitario promedio. ¿Sí? Costo unitario promedio. ¿Cuánto promedio tengo de unidades acá? Porque nunca tengo todas las unidades terminadas. ¿Y cuánto cuesta? ¿Sí? Para saber cuánto cuesta, yo tengo que saber cuánto consume el factor de producción en el departamento. ¿Y cuánto consume? Consume todo lo que yo puse a trabajar en este periodo
más lo que a mí me vino del periodo anterior. Porque si está en proceso del periodo anterior, no lo puse ahora. Si yo estoy midiendo asientos contables, yo digo que medí todos los asientos de activación, cargo el costo, este asiento, y yo le pongo la fecha del 1 de enero al 31 de enero, no voy a tener la realidad. Acá voy a tener solamente los asientos dentro del periodo, todo el cambio del periodo, todos los requerimientos del periodo. ¿Sí? Pero puede ser que yo esté usando un poco que ya se viene trabajando antes. ¿Sí? Eso no lo tendría. ¿Me van siguiendo? ¿O no? El que no te me lo dice, es decir, tomamos bien. Todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo mido todo lo que consumí. ¿Qué es todo lo que consumo? Todo lo que requiero, los requerimientos nuevos. Requiero, hermano, de oro, todo, me contabilizo bien. Más todo lo que me quedó el mes pasado, que estaba en proceso de cierre. ¿Sí? Estaba en proceso de cierre, no se terminó. Entonces yo lo sigo teniendo y lo sigo trabajando y en materia prima transformable. Entonces eso lo que agrega con el comercio en este mes. ¿Sí? Entonces el costo del mes es por otro mes. ¿Sí? Bien. A la vez, como todo lo nuevo. Con eso saco una medición y digo todo lo consumido en este proceso productivo, en este periodo, suma esta plata. ¿Sí? A eso lo divido sobre la cantidad de unidades que se ponen en producción. Considerando la plata de proceso. ¿Para qué me sirve eso? Me sirve para poder sacar cuánto es el costo unitario. ¿Cuánto es el costo unitario de este departamento? ¿Cuántas unidades terminó el departamento? Para sacar esa foto. Yo saco una foto y esto se va a repetir todos los departamentos al mismo tiempo. ¿Sí? Obviamente que para poder hacer la medición total, acuérdense que si yo estoy midiendo lo que viene del periodo anterior, estaría como que emitiendo costos, ¿no? Si te pones a pensar, entonces cuando viene el periodo anterior lo medí y estaba en un proceso de cierre. Cuando lo mido ahora y está de alguna forma consumido en el proceso, lo estoy sumando. ¿Sí? Si me ayuda después van a hacer la determinación de costos finales, de producción de un año, tengo que seguir llegando. ¿Sí? Eso que está al inicio y que está al cierre se netea. ¿Sí? ¿Me sigue? Bueno. ¿Qué sucede? Una vez que hemos hecho todas las determinaciones aquí en los costos promedio, yo voy a ir haciendo lo mismo en cada foto con su arrastre. ¿Sí? Lo que terminó en este departamento pasó al departamento, el departamento lo agregó su promedio, terminó algo, lo pasó al siguiente departamento, lo agregó su promedio, le metió más materia prima y costo de conversión, vimos cuánto se logró, lo pasó y así, por cada uno determina el producto. Cuando tengo el producto, tengo el costo de la unidad terminada. ¿Sí? Total, perfecto. Y a la vez, yo tendría que preguntar, ¿cuánto es el costo del todo? Porque nosotros vamos arrastrando el costo, ¿no? Pero arrastro el costo y dejo algo en el camino. Porque yo, vamos a ver, el departamento 1 terminó la mitad y se dejó la mitad del proceso. El departamento 2 le agregamos cosas, terminó la mitad y se dejó la mitad del proceso. Significa que cuando yo llego al último departamento, termino algo, me da el costo del producto terminado y vendido, el costo del producto terminado y en stock, el costo final de eso, y después para atrás tengo un montón de cosas medias. ¿Sí? Nosotros no vamos a terminar de cerrar eso en esta orilla. ¿Sí? Pero para que ustedes sepan, va a quedar sembrados poquitos ahí, en esa foto. Y nosotros no trabajamos sobre el último costo para poder saber cuándo el costo final, si yo quiero calcular el precio de venta, lo calculo sobre el último costo. ¿Sí? En el último departamento yo voy a ver el costo final apartando todo, me da esto, 10 pesos que se te cobrar 50% más para poder ganar algo. ¿Sí? Cuando yo voy a decir cuánto es el costo total de producción, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué sumaría el costo total de la producción? ¿O cuánto es el costo de la producción?
¿Cuánto será? ¿Deciden lo que dice decir o no? ¿O ya se perdieron? ¿No serían los costos acumulados de cada departamento? Uno tiene que acumular los costos. ¿Sí? Uno va a acumular los oportunitarios, ¿sí? Pero después de alguna forma nosotros conocemos los costos de todo. Todos los departamentos son etapas del proceso, ¿no? Cada uno puede estar estudiado con su grado de determinación para poder saber todo lo que está acá, en promedio significa un 10% de determinación. Todo lo que está acá va a significar un 5% de determinación más. De acá un 8 más. De acá hasta llegar al final. ¿Sí? Entonces si uno ve el total del proceso, estoy tirando algo, ¿no? Todo el proceso, vamos a ponerlo así larguito, pero significa que son cada uno de esos cuadrados y uno de los otros. ¿Sí? Entonces, todo lo que está acá dentro del proceso y solo lo que salió está terminado. ¿Sí? Entonces, yo quisiera saber cuánto es el costo unitario total que debería ser la misma técnica de la producción equivalente que hice al principio. Yo hice departamento por departamento, ¿sí? Lo podría estudiar y siempre no sobre total, o sea, y digo, esto me equivale a tanto por ciento determinado, y esta casi toda la producción que yo hice en el completo. ¿Me explico? Y sale el costo total de la producción es fácil, no hace falta hacer eso. El costo total de la producción voy a sumar toda la cuenta de producción del proceso. Producción del proceso de departamento 1, producción del proceso de departamento 2, más N departamento, más producto terminado en esto, terminado en el. Y ese costo total de la producción en el periodo. ¿Sí? ¿Vamos a ver? Bueno. Como a los que estudiamos todo les gusta complicar las cosas, ustedes ya vean la parte práctica, una de las cosas es una cosita más. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tenemos pérdidas normales, ¿qué dijimos que le pasaba al producto? ¿Cómo? El unitario aumentaba. ¿Sí? Era que en aumento automático, el unitario se dividía en menos unidades. ¿Sí? Entonces, cuando yo determino los costos de este departamento, si tengo pérdidas normales, tengo que meter un costo unitario un poquito más alto de lo que me daría el dinero. ¿Qué pasa si no pasa nada en este departamento? Y después, en el segundo departamento, se da una pérdida. ¿Sí? ¿Qué dijimos? ¿Qué le pasaba al departamento? A la unidad de este departamento? Se aumenta, ¿no es cierto? Pero hacemos algo, no hacemos nada. ¿Sí? A lo que nos gusta estudiar costo, nos gusta conocer de dónde viene el costo. ¿Sí? Entonces, por eso los cuadros para trabajar, tienen el costo unitario. Y el costo unitario lo van a dividir en dos. Costo unitario del departamento actual, costo unitario del departamento anterior. ¿Sí? Si en el segundo departamento yo tengo pérdidas normales, al costo del departamento actual no le va a pasar nada. Yo voy a dividir sobre menos unidades, lo mismo que dijimos hace rato. Pero el costo que venía del departamento anterior ya no es compatible con el costo total que yo voy a tener. Porque ahora divido sobre menos unidades. ¿Sí? Eso implica que al costo del departamento anterior debería hacer un ajuste. ¿Sí? Porque entonces ahora el costo unitario otro en este departamento, algo del departamento actual como divido sobre menos, no tengo que ajustar nada, pero lo del departamento anterior se tengo que añadir algo. ¿Sí? Entonces yo tengo un ajuste del costo unitario de las unidades del departamento anterior.
del costo de la unidad de anterior. ¿Vamos a ver? Porque como es una pérdida normal, tiene que ajustar el costo. ¿Sí? Entonces se lo digo así despacito, lo repito, porque algo primero la parte práctica y no cuesta entender. ¿Sí? Entonces, tengo una pérdida normal, aumenta el costo. En el departamento que está sucediendo la pérdida normal, no hago nada porque divido en menos unidades. Pero como no estoy arrastrando el costo del departamento anterior con la unidad de terminal de carrocería, prefiero con el costo determinado, ahora resulta que se me hace un costo que es normal. ¿Sí? ¿Vamos a ver? Y esto va sucesivamente con el otro departamento. ¿Sí? Generalmente la práctica tengo que tener tres departamentos y todo lo trabaja con dos costos unitarios, el departamento actual y el anterior. Bueno, entonces el tercer departamento, ese anterior, involucra cosas de todos los departamentos para atrás. ¿Sí? Y luego un poco más simplificado, o ya lo tiene que tener nuevamente. Otro del departamento anterior, inmediato anterior, que el anterior. ¿Sí? Vamos a ver. Eso generaría potencial de ajuste a ese costo unitario. Sí. Bueno, se puede llegar a llamar así. ¿Sí? Nosotros, en la parte práctica, lo simplifican, ¿sí? Y dividen en dos, en el actual y en el anterior. ¿Sí? Como que corrigen el inmediato anterior. Pero resulta que este inmediato anterior, si no después lo miran, y la nota también. ¿Sí? Debería haber notado su anterior. También, porque se notó esto. ¿Sigue? ¿Por qué se hace esos ajustes? En realidad es para poder presupuestar el día de mañana. Yo quiero saber cuánto va a ser el costo de una nueva producción de producción que viene 300.000 unidades. Bueno, tengo que saber los costos unitarios reales, ajustados por las pérdidas normales. Porque si yo le tenía algo que normalmente se pierde, yo no puedo calcular que necesita 30 horas de hombre nada más. No. El proceso me decía que eran 30 horas, pero cuando se pierde algo más adelante, yo tengo que fabricar más unidades para compensar, y así con cada uno. Entonces, el estudio de las unidades perdidas me obliga a mí a que considere esa cuestión de modificar la cantidad de factores productivos que voy a necesitar. Por eso se lo estudiamos. ¿Sí? Seguramente la fama ahora que me gusta poner la difícil, el inventor de un libro para calcular la cantidad de estado, para poder hacer esa proyección de cuenta. ¿Sí? Bueno, hay unidades perdidas normales, como también puede haber unidades añadidas normales. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el tratamiento del bebé? ¿Sí? El proceso productivo puede aumentar el volumen. Puede aumentar la cantidad de leche en aditivo, entonces puede tener 100 unidades de algunos 120. Y es normal que eso pase. ¿Qué va a pasar con los unitarios? Disminuye. Se hace más chiquito. ¿Sí? Si pasa en el primer departamento, ya está, se va a absorber también en el primer departamento. ¿Sí? Porque es lo normal que eso suceda, o sea, ya directamente con más no hago ningún ajuste, algunos sobre esa unidad, ¿sí? No hago ajuste. Igual que en el otro no hacía ajuste. Cuando eran menos, y en unidad, y más, ¿cierto? Cuando son más, un poquito de más cantidad, entonces ya está ajustado. ¿Cuándo se pasa en el segundo departamento? En el anterior, recuerden que yo hacía un ajuste de unidades perdidas normales en el departamento anterior y le aumentaba valor. Ahora, en este caso, si tengo un rendimiento superior, entonces tengo un ajuste de las unidades añadidas, ajuste de unidades añadidas sobre el costo unitario del departamento anterior, que lo que va a hacer es reducir el costo unitario del departamento anterior. ¿Sí? Eso es muy difícil. Y para enganchar en esto. Es cuestión de fácil. No es cuestión de. No es para asustarse. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí? ¿Se entendió?
Y si con eso terminamos. ¿Dudas? Todas. Ninguna.